El día de hoy vamos a iniciar con el abordaje del caso clínico de insuficiencia cardíaca. Como datos generales tenemos las iniciales de la paciente RLFN, una paciente femenina de religión católica de escolaridad sexto primaria que se dedica a ser ama de casa, fecha de nacimiento el 26 de septiembre de 1975, por lo tanto tiene una edad de 48 años, que reside y nació, o sea, originaria y residente de los Amates Izabal en Guatemala, Estado Civil Unida y Grupo Social Ladino. El principal motivo de consulta de la paciente fue por un síncope de una semana de evolución. A la historia de la enfermedad, pues la paciente refiere que hace 8 días presenta un episodio de síncope desde su propia altura, súbito que dura aproximadamente 5 segundos, no alterando conciencia y recuperando al instante. No asociado a otro síntoma, no automedica y por lo tanto no consulta. Unos días después, la paciente presenta otro episodio de síncope de su propia altura, de forma súbita que dura aproximadamente 3 segundos, no alterando conciencia y recuperando al instante, no automedica y en este caso decide consultar al Hospital Regional de Jalapa, en donde deciden evaluar y realizar un electrocardiograma y donde a su vez evidencian un bloqueo de tercer grado, por lo que deciden colocar un marcapasos temporal y refieren a este centro asistencial en el Hospital Roosevelt. Como antecedentes relevantes, pues, número uno, al interrogatorio la paciente refirió que pues cocinaba con leña, por lo tanto uno de los principales factores de riesgo pues es la exposición a biomasas por cocinar con leña. Número dos, el antecedente del infarto previo que la paciente refirió al momento del interrogatorio. Número tres, la poscolocación del marcapasos temporal que refieren a la historia de la enfermedad actual. Y número cuatro, pues el lugar de residencia y las condiciones de vida, que pues la paciente es originaria y residente de Los Amates Izabal, un departamento en Izabal, un municipio de Izabal en donde pues sabemos que Izabal cuenta con un clima tropical y pues por lo tanto hay ciertas enfermedades que pueden generar ciertas cardiopatías. Al examen físico, pues podemos observar que los signos vitales estaban dentro de los rangos normales, una temperatura de 37.0 grados centígrados, frecuencia respiratoria en 19 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca en 66 latidos por minuto, y los pulsos periféricos, tanto carotidio, radial y femoral, dentro de rangos normales, con 66 pulsaciones por minuto, y una presión arterial en 100 sobre 70 milímetros de mercurio. Al estado general de la paciente, una paciente orientada en tiempo, espacio y persona, colaboradora y alerta. Para enfocarnos más a la realización del examen físico, sobre todo el aparato cardiopulmonar, eh, iniciamos la evaluación a nivel del tórax, basándonos en el examen físico con la inspección, palpación, la percusión y la auscultación. A la inspección, pues, la inspección siempre debe realizarse de manera ordenada y para lo cual se examina al enfermo en donde estamos realizando la inspección somática general. Luego se centra la atención sobre el tórax en reposo. Para esto utilizamos la inspección local estática. Y también se observa el tórax durante los movimientos respiratorios para evaluar de esta forma la inspección local dinámica. Entonces, en la inspección somática general observamos la actitud de las facies, el estado nutricional de la paciente, la piel y faneras de la paciente, de tal forma que evidenciamos una actitud con finalidad antiálgica o en busca del alivio por la disnea que presentaba la paciente. Por lo tanto, de igual forma presentaba una fascia disneica con estado notable de bajo peso. A la inspección local estática, pues paciente presentaba un tórax asimétrico y a la inspección local dinámica observamos un patrón respiratorio bastante atípico. En este caso, pues la paciente presentaba una respiración de tipo chain strokes. A la palpación, pues se palpa el marcapasos en el hemitórax izquierdo, adecuado ampliación y amplexación. A la percusión, evaluándola de forma directa e indirecta, sin ningún hallazgo. Y a la auscultación, una buena entrada de aire del lado derecho con ausencia de ruidos agregados. Y mientras que se determinó la disminución de la entrada de aire izquierda infraescapular con pectoriloquia en la misma región. Continuando con la evaluación al examen físico del corazón,
con la inspección, la palpación y la auscultación. A la inspección se logra determinar una marcha lenta y a pequeños pasos por la asociación a la disnea, con una actitud bastante inquieta, con una fascia disneica hipocrática y una coloración de piel que presentaba palidez, esto debido a la vasoconstricción cutánea generalizada pero temporal. A la palpación podemos determinar el punto de impulsión máxima, que está compuesto pues, por dos movimientos. El primero y el principal debido al endurecimiento, a la reducción y al redondeamiento del ventrículo izquierdo durante la sístole, y el segundo movimiento, pues un retroceso del corazón al expulsar la sangre contra el callado aórtico. Se ve y se palpa en la línea medioclavicular izquierda y el quinto espacio intercostal, percibiéndose de forma típica en una posición de pachón, que es decir, la posición de cúbito lateral izquierdo, pero debemos recordar que cuando se está en esta posición, el punto de impulsión máxima se va a desplazar lateralmente 2 a 4 centímetros. De igual forma, el frémito o el trill y los pulsos arteriales se evalúan para determinar alguna anormalidad, como soplos o anormalidades en la frecuencia del pulso, la amplitud, el ritmo, la velocidad, la simetría del pulso. Sin embargo, pues no se determinó algún hallazgo importante al momento de evaluar. A la auscultación, pues la paciente presentaba un ritmo eh, y sincronía con el pulso. Se auscultaron los 4 focos identificando el primer ruido que coincide con el pulso carotídeo. De igual forma el segundo, el tercero y el cuarto identificando la sístole como un pequeño silencio y luego la diástole con un gran silencio, sin auscultación de soplos. Entonces, como listado de problemas, tenemos el número 1, una falla cardíaca con FEBI del 50% levemente reducida a NIHA grado 3. Número 2, poscolocación de marcapasos bicameral por el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo. Número 3, una infección endovascular a descartar. Y número 4, la paciente pues presentaba una anemia por déficit de hierro. El análisis de discusión, pues en este caso clínico se presenta una paciente, perdón, de 48 años de edad con múltiples problemas de salud. El motivo de consulta principal es por el síncope de una semana de evolución. A continuación, pues se va a realizar un análisis de los datos subjetivos y objetivos para establecer 6 posibles diagnósticos, redactándolos de los menos a lo más probable y justificando la elección. En este caso, pues como probabilidad número 1 tenemos una hipertensión arterial no controlada, ya que una hipertensión arterial crónica es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de una insuficiencia cardíaca. Si la paciente ha tenido una presión arterial bastante elevada durante un periodo prolongado sin tratamiento adecuado, esto podría haber contribuido a una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Número 2, una enfermedad coronaria, ya que la obstrucción de las arterias coronarias puede reducir el flujo sanguíneo al músculo cardíaco, afectando la capacidad del corazón para bombear eficientemente. Si la paciente tiene antecedentes de una enfermedad coronaria o ha experimentado episodios de angina, podría ser una causa subyacente de una insuficiencia cardíaca con una FEBI moderadamente reducida. La posibilidad número 3, a una cardiopatía dilatada. Esta condición pues, se caracteriza por el agrandamiento del corazón, lo que puede llevar a una disminución de la contractilidad del músculo cardíaco, y la cardiopatía dilatada puede tener diversas causas, incluyendo factores genéticos, infecciones virales, el consumo excesivo de alcohol u otros factores ambientales. Por ejemplo, esa exposición a biomasas, el cocinar con leña. La posibilidad diagnóstica número 4, las valvulopatías, ya que las enfermedades de las valvulopatías cardíacas, como la estenosis o una insuficiencia valvular, puede llevar a una sobrecarga de volumen o presión en el corazón, lo cual eventualmente puede resultar en una insuficiencia cardíaca. Posibilidad diagnóstica número 5, las enfermedades tiroideas no controladas, ya que las disfunciones tiroideas como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo pueden afectar negativamente la función cardíaca. Si la paciente tiene una enfermedad tiroidea no diagnosticada o no controlada, esto podría ser un factor contribuyente a una insuficiencia cardíaca. Y como última posibilidad, la enfermedad de Chagas, originada por el parásito Trypanosoma cruzi y transmitida por la vinchuca,
puede inducir a una insuficiencia cardíaca crónica en su fase avanzada, y la patogenia de esta relación se centra en la miocarditis crónica, en donde básicamente la invasión parasitaria provoca inflamación persistente, una fibrosis y degeneración del tejido cardíaco. Y pues este proceso afecta negativamente el sistema de conducción eléctrica, generando trastornos del ritmo cardíaco, y por lo tanto puede dar lugar a la formación de aneurismas, alterando la geometría normal del corazón. Y una respuesta inmunológica desregulada y el curso progresivo y crónico de la enfermedad contribuyente al daño cardíaco irreversible, destacando la importancia de la detección temprana y el tratamiento para prevenir o retrasar el desarrollo de una insuficiencia cardíaca. En la imagen que podemos observar del lado derecho del electrocardiograma, es el electrocardiograma de la paciente realizada al momento de su ingreso. En este electrocardiograma podemos observar las típicas orejas de conejo. Ya pues, estas están constituidas por una onda R pequeña, una onda S descendente y una segunda onda R de tamaño más grande. Los bloqueos de rama pues son retrasos o defectos en la conducción eléctrica interventricular, y los bloqueos tienen características comunes en un electrocardiograma. Una onda RS, un QRS, perdón, ensanchado, una alteración en su configuración e inversión de la onda T, como podemos observar en la derivación 1. Las ondas P por lo regular suelen ser positivas en derivación 1, 2 y en ABF, y negativas siempre en la ABR. Sin embargo, en este caso podemos observar que esta onda T está negativa en D1, D2 y en ABF. Recordemos que un espacio PR de 0.12 o menor cuando la frecuencia cardíaca es menor a 100 por minuto es anormal y traduce una preexcitación ventricular. Puede ser indicativo de un síndrome de Wolff-White o un síndrome de Long-Gannon-Levine. Mientras que si el espacio PR es mayor a 0.20, esto podría traducirse en un trastorno de la conducción auriculoventricular, muy indicativo de un bloqueo auriculoventricular, como en este caso la paciente pues tiene diagnosticado un bloqueo de tercer grado. En este caso pues nos está indicando que tiene la paciente un PR prolongado, siendo indicativo para el bloqueo, y el aumento en la duración del complejo QRS traduce algún trastorno en la conducción interventricular. Puede ser un bloqueo de rama o una preexcitación del tipo Wolff-Parkinson-White. Como diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, pues volvemos a insistir lo importante que es una buena anamnesis y exploración física para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca en busca de antecedentes personales de interés, así como signos y síntomas típicos de la enfermedad. Como signos y síntomas, pues los antecedentes personales podrían aportar una información respecto a la etiología de la insuficiencia cardíaca, identificándose posibles factores exacerbantes. Los síntomas pueden no ser específicos y no ayudar, y por lo tanto al discriminar entre insuficiencia cardíaca y otras entidades. Y los signos tales como la presión venosa yugular elevada y el desplazamiento del impulso apical pueden ser más específicos, pero de igual forma son difíciles de detectar y tienen pobre reproducibilidad. Em, Algunos síntomas que podemos observar típicos de una insuficiencia cardíaca va a ser la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la tolerancia al ejercicio reducida, un cansancio y aumento del tiempo de recuperación tras un ejercicio, edema bilateral malleolar. Y los menos típicos que vamos a observar son la tos nocturna, la sibilancia, sensaciones de hinchazón, la pérdida del apetito, la confusión, depresión, palpitaciones, sensación de mareo, síncope y la vendopnea. Y como signos específicos, algunos podemos observar la presión venosa yugular elevada, el reflujo hepatoyugular y el tercer ruido cardíaco. Em, También el punto de impulsión máxima, que es el PIM, puede estar desplazado. Y los menos específicos pueden ser que la paciente gane peso más de 2 kilos a la semana, o también pérdida de peso según la insuficiencia cardíaca, que pues puede estar avanzada, tanto que puede llegar a grados de caquexia, un soplo cardíaco, edema periférico, crepitaciones pulmonares, la entrada reducida de aire, la matidez a la percusión de los vasos pulmonares por un derrame pleural. Em,
La taquicardia, un pulso irregular, taquipnea, respiración de Cheyne-Stokes, como en este caso observamos en la paciente, hepatomegalia, incluso ascitis, frialdad en extremidades, oliguria y la presión de pulso estrecho. Entonces, en las radiografías de tórax, la radiografía de tórax tiene un papel muy limitado como elemento diagnóstico de pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca y pues empezando a analizar y discutir este caso, pues nos permiten valorar la existencia de un índice cardiotorácico mayor del 50% que puede indicar una cardiomegalia y o la existencia de un derrame pleural asociado, típicamente del lado derecho o puede estar bilateral. La presencia de un derrame pleural solo en el lado izquierdo hace más probable otras causas que no sean una insuficiencia cardíaca. Y es importante aclarar que la disfunción significativa del ventrículo izquierdo puede estar presente sin que exista una cardiomegalia objetivable, en la radiografía de tórax postero anterior. Y son signos radiológicos típicos de una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, una cardiomegalia, un derrame pleural, una congestión venosa pulmonar o redistribución vascular, un edema pulmonar intersticial o un edema pulmonar alveolar. También puede ser útil para identificar una causa de disnea en una patología alternativa a la insuficiencia cardíaca, tal como una explicación de origen pulmonar para los signos y síntomas del paciente. Y algunos datos específicos en la radiografía pueden orientar a determinar causas como la calcificación pericárdica típica de una pericarditis constrictiva crónica. En el lado izquierdo podemos observar una redistribución vascular, el índice cardiotorácico mayor de 0.5 y un derrame pleural derecho. Esta es una imagen ejemplificada de un caso eh, ajeno al nuestro, que pues son imágenes sugestivas de que la paciente está cursando por una insuficiencia cardíaca, un índice cardiotorácico por la que nos indica la cardiomegalia, un derrame pleural en la paciente y en el lado derecho podemos observar la imagen, la radiografía de tórax de la paciente. En este caso, pues la paciente ya tiene puesto el marcapasos temporal con el que fue referido a este centro asistencial. No se observa muy bien que tenga el derrame pleural, pero sí que podemos observar la cardiomegalia en la paciente. ¿Qué propuestas y manejos tenemos? Pues en este caso se aborda el manejo de una paciente con antecedentes de una insuficiencia cardíaca con una FEBI levemente reducida al 50%. Los pacientes pues también esta paciente pues también presenta el síndrome interesante que es el síndrome de Stokes-Adams, manifestándolo de tal forma que la paciente inicia con episodios de síncopes, angina de pecho y bradicardia, muy común de un síndrome de Stokes-Adams. Y considerando estos antecedentes, pues ya se identifica a la paciente como una candidata propicia para la implantación de un marcapasos temporal con el objetivo de lograr su estabilización clínica. Por lo tanto, se coloca un temporal, se le da seguimiento y luego se considera colocar uno permanente. Se planea llevar a cabo un monitoreo continuo y en caso de indicaciones absolutas derivadas del bloqueo auriculoventricular completo, se contemplará la posibilidad de, como les digo, la colocación del marcapasos permanente. La evolución del caso incluirá de tal forma que podamos lograr la estabilización de la paciente, por lo tanto van a haber chequeos regulares para evaluar tanto el funcionamiento del marcapasos como el estado clínico de la paciente. Hasta la fecha actual, pues el estudio del caso prosigue, destacándose el bloqueo auriculoventricular de tercer grado como de origen idiopático, es decir, que se desconoce la causa de esta insuficiencia. Como conclusiones, pues la paciente de 48 años, residente de Los Amates, Izabal, Guatemala, con insuficiencia cardíaca y el bloqueo AB de tercer grado, ha sido sometida a la colocación de un marcapasos bicameral permanente. Aunque pues no presenta factores de riesgo tradicionales, la exposición prolongada a humos de leña podría haber contribuido a esa condición cardiovascular. Pero como les digo, realmente al día de hoy pues se toma este caso como origen idiopático. Aunque la cocina con leña como única exposición ambiental significativa podría haber desencadenado la insuficiencia cardíaca en el paciente,
La falta de otros factores de riesgo comunes resalta la importancia de evaluar impactos ambientales en la salud cardiovascular, que sí, el cocinar con leña, esta exposición a biomasas pudo haber contribuido. Sin embargo, al día de hoy hay estudios que aún están por ser aprobados para determinar si una insuficiencia cardíaca puede estar dada, una falla cardíaca puede estar dada por una exposición constante a la cocina con leña. Porque la paciente, pues, al interrogatorio, presentaba factores de riesgo mínimos, como el cocinar con leña, la calidad de vida que presentaba, viviendo en una casa con paredes y techos de lámina, suelo, pues, de tierra. Entonces, la probabilidad de enfermar de la enfermedad de Chagas se presenta como un factor relevante y su confirmación o descarte es crucial. Y el enfoque terapéutico debe ser multidisciplinario, abordando tanto la exposición ambiental como la posible infección parasitaria para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de la paciente. Eh, Como esta era la última posibilidad diagnóstica de la enfermedad de Chagas, que pues puede generar una falla cardíaca, pues en la paciente, por lo tanto, se le hizo estudio de enfermedad de Chagas, se le hicieron sus pruebas, las cuales resultaron negativas. El bloqueo auriculoventricular completo pues puede deberse a diversas causas, incluyendo enfermedades degenerativas, cardíacas, estructurales, procesos inflamatorios o efectos secundarios de ciertos medicamentos. Los síntomas como la bradicardia, síncopes y dolor en el pecho indican la gravedad del trastorno. El tratamiento principal, pues, como les digo, es la colocación de marcapasos para restaurar la conducción eléctrica normal y mejorar la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, pues, el origen de esta enfermedad al día de hoy se considera idiopático. Bibliografía que se tomó para la realización del caso clínico y guías. Tenemos el primero y principal, Principios de Medicina Interna de Harrison, 20 edición, capítulo 252, Insuficiencia cardíaca y fisiopatología del diagnóstico. De igual forma, nos guiamos de casos clínicos de insuficiencia cardíaca. Una brevísima revisión. Muchas gracias.